¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas a todas y todos. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Aldara Cabrera, soy titular de la Unidad de Divulgación de la Escuela de Salud Pública de México y a nombre de la Subdirectora de Desarrollo y Extensión Académica, la doctora Nenetzen Saavedra, les doy la más cordial bienvenida a este ciclo de videoconferencias. Como ustedes saben, este es un espacio que ha sido creado con el propósito de abrir el diálogo y compartir conocimientos, enriqueciendo y favoreciendo el pensamiento crítico sobre temas que son fundamentales para el bienestar de la población. Esperamos que cada sesión sea para ustedes, para quienes nos acompañan, una oportunidad muy valiosa de aprendizaje y reflexión. Hoy tenemos el privilegio de contar con la participación del doctor Rui López Ridaura, una de las voces más reconocidas en el ámbito de la salud pública en nuestro país, y el tema que abordará el día de hoy es prevención de muertes prematuras por enfermedad cardiovascular, un enfoque precisamente desde la salud pública. Antes de cederle la palabra, doctor, me voy a permitir compartir con nuestra audiencia una breve semblanza de usted, porque bueno, pues su trayectoria habla por sí misma. El doctor Rui López Ridaura es médico cirujano por la UNAM, especialista en medicina interna, egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Obtuvo una maestría en ciencias médicas odontológicas y de la salud con énfasis en epidemiología clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente un doctorado en epidemiología nutricional por la Escuela de Salud Pública de Harvard. A lo largo de su trayectoria ha encabezado importantes proyectos de investigación en diabetes, enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico y vejez, destacándose, como lo hemos mencionado, por su liderazgo al frente de la Unidad de Investigación en Diabetes y Riesgo Cardiovascular del Instituto Nacional de Salud Pública. Ha ocupado también cargos clave en la administración pública en México como director del SENAPRESE, director general de políticas en salud pública y subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Actualmente se desempeña como subdirector de los servicios de salud de Petróleos Mexicanos. Doctor, es un honor tenerlo con nosotras y nosotros esta tarde, así que sin más preámbulo le cedo la palabra. Muchas gracias, Aldara, y muchas gracias a todo el equipo de la Secretaría Académica y especialmente al liderazgo de Nenetzen en este y muchas otras iniciativas que la Escuela de Salud Pública de México tiene para las actividades de educación continua en toda la población y también y especialmente los profesionales en salud. Pero pues, muchísimas gracias por darme la oportunidad de poder presentar un poco la idea de esta presentación. Pues fue a partir de una serie de discusiones que hemos tenido durante pues, prácticamente del sexenio previo y también en este sexenio, en donde la interacción entre los grupos expertos de atención médica y los grupos que veíamos esto desde una perspectiva de salud pública, pues siempre fue una discusión compleja entre quienes llevaban un poco la batuta, la definición de las prioridades. Y esta presentación, un poco lo que trato de concluir al final es que la perspectiva de la salud pública en cualquier enfermedad, pero especialmente en mortalidad por enfermedad cardiovascular, tiene una pieza fundamental para avanzar en los objetivos que nos hemos comprometido y que tal vez estamos lejanos a alcanzar. Entonces voy a describir un poco qué es lo que pienso, qué es lo que opino desde la salud pública para este problema que es, como bien todos saben, el principal problema de salud pública de México que está explicando pues, la mayor carga de mortalidad en el país. Una de las situaciones que me gusta siempre para describir es un poco también entender qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de la salud pública. Muchas veces, se consideraba la salud pública como
como un componente prioritario en las acciones de prevención o en acciones comunitarias o en acciones del primer nivel, tal vez, pero cuando iban subiendo acciones prioritarias en niveles más especializados de atención, parecía que la salud pública dejaba de tener un espacio de interlocución o de toma de decisión y que más bien se quedaba dentro del aspecto médico o de atención hacia las personas. Pero es muy importante que pensar y entender a la salud pública como una serie de funciones. Y las funciones esenciales de salud pública es un tema que ha estado prácticamente en los últimos 2 décadas, en donde para poder definir cuál es el ámbito de acción de la salud pública, hubo varios grupos y esta es, digamos, la última actualización que hizo la Organización Panamericana de la Salud, para tratar de definir estas 11 funciones como enfoque o el rol que tiene la salud pública en cualquier política de desarrollo en el sector salud. Y digo, es importante que conozcan este documento, pero de manera breve me gustaría decir que hay estos 4 grandes aspectos que hace la salud pública, en donde se subdividen en 11 funciones. Hay un aspecto muy importante que es la evaluación, donde claramente pues, el monitoreo, la vigilancia epidemiológica tienen y han tenido y siempre han tenido un papel muy importante, especialmente en enfermedades infecciosas. Pero también hay un componente muy importante del monitoreo que tiene que ver con la carga de enfermedad, con el uso de servicios, con la carga y la diferencia entre la necesidad que tiene la población contra la demanda de los servicios. Entonces, también entender que la vigilancia de la demanda de los servicios de atención médica y contrastarlo esto con la necesidad que tiene la población de la atención médica es también uno de los componentes esenciales dentro de esta evaluación. Después viene otro componente crucial, que es el desarrollo de políticas públicas, que tiene varios componentes, pero dentro de esto, pues tiene que la salud pública tiene que ir avanzando en la progresión de definición de cualquier instrumento legal, normas, marcos regulatorios, leyes que amplíen los derechos que tiene la población a recibir una serie de tanto asegurar el acceso a salud, pero también las funciones y los mecanismos de prevención. Pero también dentro de este desarrollo de políticas públicas, también siempre se ha colocado la necesidad de que la salud pública tiene no solamente de hablar con los interlocutores que tienen el mismo sector salud, sino sí tener mecanismos claros para que la misma comunidad, la misma población pueda ser partícipe tanto en la exigencia que tiene hacia los servicios como en la definición de soluciones. Y por eso también el juntar estos 2 componentes de desarrollo de política pública con la participación y movilización social, también creo que es uno de los grandes aciertos de esta definición de las funciones esenciales. Pero después hay otra gran parte que a veces se distrae o se confunde o se piensa que la salud pública tiene poco componente o poca participación, que es precisamente en la definición de prioridades y asignación de recursos humanos, qué medicamentos, cuáles son los medicamentos que se compran, cuáles son los equipos que se necesitan, cuáles los recursos humanos esenciales que deben estar, cómo se definen, con qué métricas. Y esto ha sido una tarea crucial de la salud pública para la definición de prioridades. Y el último componente tiene que ver con el acceso, que tiene que ver con este componente de decir, la salud pública, por principio, tiene que tener la definición de la necesidad de la población y especialmente la identificación de aquellas poblaciones vulnerables que tienen su derecho a los accesos de servicio de salud, de atención y de prevención disminuidos, y por eso la salud pública tiene que estar vigilando que cualquier acción en el sector salud se cubra estas grandes necesidades o huecos de cobertura que no se están pudiendo cubrir tal vez solamente con la perspectiva de la atención médica, que en principio está dominada por la atención de la demanda y no necesariamente atención de la necesidad. Entonces, en estos aspectos es lo que quiero poner como introducción para decir qué es la perspectiva de salud pública y cómo el problema de mortalidad prematura por enfermedad cardiovascular
puede ser abordado desde estas funciones esenciales de la salud pública. También otra cosa que facilita en la discusión de qué hace y cómo se hace en la salud pública son estos mecanismos que tenemos. Digo, hay desde hace ya muchas décadas, desde que se propuso los diferentes niveles de prevención, creo que son muy útiles para tratar de entender qué tipo de estrategias hace la salud pública en cada uno de estos componentes, tal vez de la historia natural de una enfermedad. Y a mí, para facilitarlo, me gusta dividirlo en estas pues, tres grandes componentes de prevención, donde primero tenemos un componente de prevención primaria, y aquí, y como haré énfasis al final, porque es el último punto que voy a tocar, es muy importante que, distinguir entre aquellas estrategias de prevención primaria que no están dirigidas a los individuos, son poblacionales y están dirigidas principalmente a la modificación de entornos, contra aquellas acciones que también se deben considerar de prevención primaria, pero que al final se dirigen a los individuos, especialmente individuos de alto riesgo. En general, el primer componente, este de acciones de población no dirigidas, es lo que llamamos mucho de lo que, para lo que se hace mucho o en gran medida la política pública, que va enfocada a esta modificación de entornos. En cambio, aquellas acciones de prevención que van dirigidas a los individuos, es también crucial entenderlas como prioridades que deben ser integradas en el esquema de atención a las personas, y especialmente en el primer nivel de atención, pero no exclusivamente en el primer nivel de atención. Después viene la prevención secundaria, que pues, tradicionalmente o históricamente se ha definido como la detección de las enfermedades, especialmente aquellas enfermedades que cursan con un periodo asintomático muy prolongado, y que la detección temprana oportuna tiene un enorme impacto en las posibilidades de curación o de solución o de control del problema. Y después viene la prevención terciaria, que tiene, una vez identificados los problemas de salud, ¿qué es lo que hacemos desde la atención médica para disminuir el riesgo que pudiera llevar a las complicaciones o a la muerte? Y así, si lo dividimos en los niveles de atención, el primero, que es las acciones poblacionales no dirigidas, es un ámbito de acción exclusivo prácticamente de las políticas públicas. Y después vienen los niveles de atención médica, que tienen tanto acciones de prevención primaria, secundaria y terciaria en los diferentes niveles de atención. Ahora, lo que es muy importante para entender los programas de salud pública es que idealmente los programas de salud pública, una vez que se define una prioridad para que se englobe o se encapsule como un programa, debe estar atendiendo no solamente los componentes de prevención primaria, sino todos los componentes e instrumentos que tenemos para el control de una enfermedad, que implica también trabajar muy cercanamente en la definición, gestión y armonización de la atención médica. Ahora, desde el punto de vista de enfermedad cardiovascular, creo que también uno de los aspectos que ha servido, y creo que ha servido para muchas enfermedades, es también poner una serie de metas, el estudiar una serie de métricas que sean comparables entre diferentes regiones, entre diferentes poblaciones, para que a partir de eso, pues cada país o cada tomador de decisión pueda tener una métrica a la que pueda buscar, alcanzar y medir los avances de una política pública o de un programa de salud pública que integra todos estos componentes. Y claramente la enfermedad cardiovascular ha sido uno de estos indicadores emblemáticos que también están dentro de estos objetivos de desarrollo sustentable, principalmente por estas características. 43 millones de muertes por enfermedades crónicas no transmisibles en todo el mundo, y 3/4 partes de las muertes se deben por enfermedades crónicas en prácticamente todo el mundo, ¿no? Aunque muchos problemas asociados a la pobreza, infecciones, desnutrición siguen siendo muy prevalentes en ciertas poblaciones, cuando uno ve las estadísticas nacionales prácticamente ya de casi cada región del mundo, la enfermedad cardiovascular o las enfermedades crónicas en general tienen uno de los principales lugares en estas estadísticas de mortalidad. Uno de los componentes importantes, y por lo que la OMS o en las Naciones Unidas en la definición de los objetivos de desarrollo sustentable, definió que el objetivo no era disminuir las causas de muerte o la mortalidad por enfermedades crónicas,
sino se enfocó en este parámetro que es la mortalidad prematura, que es la mortalidad que sucede en edades más jóvenes de la esperanza de vida, y de este total de muertes, 18 millones de muertes fueron en individuos de menores de 70 años. Y el 82% de todas las muertes ocurrieron en ingresos bajos y medios. Y cuando uno ve de toda la enfermedad cardiovascular, pues prácticamente de toda la enfermedad crónica no transmisible, el 40% son explicadas por enfermedad cardiovascular. Entonces, cuando esta meta 3.4 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable ha pedido a todos los países de las regiones el reducir a 1/3 de la mortalidad prematura, pues realmente lo que tendríamos que estar viendo es que de toda la mortalidad prematura, estar viendo una tendencia cada vez menor, cosa que no está sucediendo en todos los países, y posiblemente uno de los mayores oportunidades para lograr este objetivo, dado el peso que tiene dentro de todas las enfermedades crónicas, pues es precisamente la atención de la enfermedad cardiovascular. Ahora, una de las cosas que a mí desde hace ya tiempo he estado como vigilando es qué está pasando con las tendencias de enfermedad cardiovascular. Este es un reporte pues, ya viejo, uno de tal vez de los reportes que inicialmente tomé como uno de los componentes de mi carrera profesional y de investigación en salud pública. Fue precisamente este hallazgo que publicaron la OMS en el 2005, donde se veía que había muchos países que ya habían logrado revertir la mortalidad, principalmente por enfermedad isquémica, y llevaban ya varios años y décadas con una tendencia cada vez a la disminución. Digo, el ejemplo raro era aquí Rusia, no había muchas estadísticas en ese momento para ver qué es lo que estaba pasando en países de ingresos medios y bajos, pero lo que concluyeron en ese momento es que de los factores que principalmente estaban explicando la reversión hacia empezar una disminución era especialmente el tratamiento agudo durante el evento del infarto, pero también muchos otros componentes de prevención secundaria y terciaria. Aunque no se explicaba, como que no se le daba un peso importante, pues se decía también que había un componente difícil de revertir, que era el enorme riesgo poblacional que había de enfermedad cardiovascular, explicado por los principales factores de riesgo: diabetes, inactividad física, dieta, hipertensión, que para muchas poblaciones que estaba aumentando, también era parte de lo que les estaba costando revertirlo. Pero eso fue en el 2005, y pues, un poco utilizando las herramientas que tenemos actuales con esta pues, gran plataforma que tienen los del Global Burden of Disease, uno puede ver, comparar y ver diferentes estadísticas. Pues me tomé un poco el tiempo para ver qué es lo que estaba pasando, digamos, ya en épocas recientes, no en el 2005, con la mortalidad cardiovascular en menores de 70 años. También, digo, muy importante, cada vez que estemos comparando mortalidades cardiovasculares, estar pues ajustando por edad y sexo, porque también una de las cosas, si uno no ajusta por edad, prácticamente en todos los países vamos a ver una tendencia ascendente. Una vez que uno ajusta por edad, es cuando empezamos a ver las reversiones y las tendencias reales que tienen los países. Me enfoqué en los menores de 70 años como tratando de pues poner en el foco de interés la mortalidad prematura, y como pueden ver en la estadística izquierda se dividen las diferentes tendencias en los grupos de países de acuerdo al índice sociodemográfico que ha definido ya desde hace tiempo la OMS y diferentes organizaciones, en donde hay países ricos, y lo que podemos ver es que en la línea que se ve hasta arriba, estos son los que tienen entre alto y medio índices socioeconómicos, donde se ve que son los de mayor mortalidad, pero que ya más o menos desde los años 2000 ha empezado ya una tendencia. Después viene, si ven en la parte de abajo, una tendencia claramente descendente, que son los países de altos ingresos, de alto desarrollo socioeconómico. Después hay dos líneas que son paralelas, que principalmente son aquellos países entre medianos y bajos y medianos ingresos, y después la mortalidad más baja, que ha tenido una tendencia plana, es en aquellos países de bajos niveles socioeconómicos.
Entonces, claramente estamos viendo que mientras los países ricos ya han podido tener una tendencia de los últimos 30, 40 años descendiendo, todavía en los países de menor ingreso vemos tendencias ascendentes en aquellas poblaciones donde más tenemos un alto riesgo. Del lado derecho solamente escogí algunos países para que lo comparan con México. México es el color anaranjado en esta misma estadística de mortalidad por enfermedad isquémica en menores de 70 años. Y como pueden ver, pues no solamente no hemos logrado disminuir, sino prácticamente desde el año 2000, 2005, hemos tenido una tendencia claramente ascendente, cosa que no sucede en muchos países. Los países que están en el fondo, que también tienen esta tendencia ascendente, son, creo que son India y Arabia Saudita, que nada más los puse, pero van a haber otros países, principalmente Reino Unido, Estados Unidos y aún Argentina, que ya muestran descensos claros en su enfermedad cardiovascular en menores de 70 años. Es más, hace recientemente un grupo ahí del instituto, del grupo que ha sido liderado por Tonatiu Barrientos, pues ha publicado estos dos análisis que se me hacen muy buenos. Un primer análisis donde compararon qué es lo que está pasando con la enfermedad cardiovascular en 3 países. Yo solamente quiero mostrar las gráficas, cómo Argentina se ha mostrado un descenso claro, Colombia se han mantenido estable y México es de los pocos países que no solamente no desciende, sino que está subiendo. Y en un segundo análisis que publicaron, lo que intentaron es tratar de explicar qué es lo que estaba explicando o sea, cuáles eran los factores que estaban contribuyendo a esta tendencia. Y aunque pudieron ver, digamos, en las barras azules que se ven, que todas van hacia abajo, son tendencias que en general México ha tenido con diferentes marcadores en optimización terapéutica, tanto optimización del infarto, optimización en atención primaria, optimización en atención en la comunidad, acceso a medicamentos, y aunque se han logrado ciertas mejorías, explican muy poco de la tendencia que ha sido ascendente. Mientras que los factores de riesgo, que son los que están en rojo, todos ellos en aumento menos tabaquismo, pues son los que realmente están explicando esta tendencia ascendente. Entonces, parecería que la contribución del componente de atención médica ha llegado ya a un tope porque tenemos una enorme población de riesgo con diabetes, con inactividad física, con obesidad, con hipertensión arterial que no estamos pudiendo ni identificar ni controlar. Ahora, también en un análisis que hizo Juan Eugenio y Lina Sofía, también del instituto, tratando de ver si podíamos distinguir entre lo que estaba pasando en subpoblaciones en México. Digo, es un análisis complicado porque a veces los denominadores de la población derechohabiente, la población del IMSS, pues van siendo muy cambiantes, y por eso hacer una tendencia ajustada a edad a lo largo del tiempo es complicado. Pero en este primer esfuerzo de dividiendo a la población derechohabiente y no derechohabiente, lo que se nos hizo interesante es que, digo, en ambas, tanto en la derechohabiente y no derechohabiente, se ve el aumento por enfermedad cardiovascular durante la pandemia. Eso lo vimos en todo el mundo, pero sí se ve cómo la población que tiene derechohabiencia pues no ha tenido este ascenso. Y eso creo que es muy importante. O sea, ¿qué quiere decir? Si es un componente de mejor calidad de la atención, si es un componente también asociado a la pobreza. Obviamente la población con derechohabiencia pues tiene menores índices de pobreza y de escasez y de dificultades para lograr acceso a no solamente el derecho a salud, sino muchos otros derechos, mientras que la no derechohabiente sigue siendo la población con mayor pobreza. Entonces, pudiera ser explicado solamente por diferentes tipos de poblaciones, pero también por un componente claro, tal vez de atención médica, de acceso oportuno a medicamentos y de acceso oportuno a atención, y esto pues, requiere un análisis posterior. Ahora, voy a entonces hablar un poco de lo que hemos y de lo que durante, digamos, el primer piso de la cuarta transformación y que ahora continúe, cómo fuimos enfocando estas prioridades desde la salud pública, un poco en este componente cuando fui director de Senaprese, donde está el programa de riesgo cardiovascular o de enfermedad cardiometabólica. Pues cómo fuimos enfocando nuestras prioridades para que no se viera el programa como un
componente exclusivo de atención del primer nivel o de nivel comunitario. Entonces voy a ir viendo pues cada uno de estos tres componentes. Primero voy a ver qué es lo que se ha visto como necesidades desde la salud pública con esta perspectiva para la atención del infarto. Después me iré un poco a la atención del primer nivel con las pacientes que ya están diagnosticados con diabetes, hipertensión y dislipidemia. Y después, para terminar, un poco lo que se ha hecho y lo que falta por hacerse en política pública enfocada en la prevención primaria. Creemos que uno de los componentes centrales para la atención del infarto era pues, asegurar un acceso a la atención propia del evento agudo, especialmente, pero también eventos diagnósticos y terapéuticos, digamos, ya cuando está reconocida y diagnosticada una enfermedad coronaria. Y claramente uno de los enfoques era asegurar que toda persona tuviera un acceso a una sala de hemodinamia. Ahora, ¿qué quiere decir acceso a una sala de hemodinamia? Y aquí también era parte de la discusión, y creo que ahí la discusión clínica todavía sigue teniendo, digo, hay grupos clínicos que siguen discutiendo sobre si realmente tendríamos que tener un acceso para la atención primaria del infarto muy cercana a todas las personas, porque en general sí se ha demostrado que la acción primaria de una angioplastía para la atención aguda del infarto, pues, tal sea la mejor opción. Esto tenemos que asegurar que el paciente desde el inicio del dolor precordial hasta la entrada de la célula hemodinamia, pues no pase más de una hora. Y eso obviamente para la gran mayoría de la población sería inaccesible. Y tendríamos que estar construyendo salas de hemodinamia por todos lados para asegurar que toda localidad, toda persona tiene un acceso a una hora de una sala de hemodinamia, cosa que es irreal. Entonces, más bien nos concentramos en esta otra perspectiva que es la terapia fármaco-invasiva, que desde el punto de vista tanto clínico ha demostrado ser equiparable, por lo menos en efectividad contra la acción primaria de la angioplastía, y lo que implica es tener un acceso oportuno, rápido a tratamientos, especialmente tratamientos trombolíticos, que en general se podrían aplicar pues prácticamente, tal vez no en el primer nivel, pero sí prácticamente en cualquier unidad de segundo nivel, aún incluyendo estos hospitales comunitarios, donde ahora sí podríamos asegurar que prácticamente el 95% de la población mexicana sí tiene un hospital de segundo nivel que pudiera tener capacidades fármaco-invasivas a menos de una hora. Y eso fue lo que estuvimos como tratando de priorizar, estandarizar en todo el sector público, porque también el otro componente que se veía es que teníamos una serie de salas de hemodinamia, no todos los estados tenían salas de hemodinamia, pero también cuando había muchas salas de hemodinamia de diferentes instituciones, en general estaban subutilizadas. ¿Por qué? Porque no había suficiente personal, no había suficientes insumos. Entonces, si tenemos una escasez tal vez de personal, pues con la formación como cardiólogos intervencionistas, pues sería difícil el expandir las salas de hemodinamia si no aseguramos que tenemos también a todos los especialistas. Pero a veces en las mismas salas de hemodinamia no necesariamente se estaban usando de manera eficiente. Entonces, cuando hicimos un recuento de cuántas salas de hemodinamia teníamos en el sector público, un total de 132, y en su momento había 4 estados que no contaban con ninguna sala de hemodinamia en instituciones públicas como era Guerrero, Campeche, Tlaxcala y Colima. Y esto fue pues una de las prioridades. Ahorita ya todos los estados tienen al menos una sala de hemodinamia en el sector público, y la idea principal es poder tener una coordinación para utilizar toda esta capacidad sectorial, favoreciendo el intercambio de servicios en este componente de que cualquier nivel, cualquier segundo nivel tenga la capacidad. Digo que no se necesita gran cosa, más que capacitación, un monitor y el acceso a los trombolíticos y el acceso diagnóstico a electrocardiografía y enzimas cardíacas, que no es difícil, y entonces sí poder tener el tiempo suficiente para trasladar al paciente a una sala de hemodinamia. Entonces, en este análisis, poco lo que estuvimos viendo es cuáles podrían ser estas prioridades, además de la construcción de salas de hemodinamia en aquellas entidades para asegurar que todo el mundo tuviera un acceso más o menos cercano, no a una hora, pero sí asegurar que se puedan trasladar dentro del mismo estado a una sala de hemodinamia.
También estuvimos viendo algunos aspectos que dentro de esta red de código infarto tendrían que tener, porque si no era muy difícil la atención. Y aquí es a veces una de las diferencias entre una perspectiva de atención médica, que podría decir, bueno, voy a incrementar las salas de hemodinamia, contra una perspectiva que tiene un poco más de una orientación de salud pública, buscando la necesidad y buscando los desiertos de atención, que tiene que ver con la creación de redes sectoriales en salud pública. ¿Cuáles son las prioridades que nosotros marcamos y que hemos ido, como creo que avanzando en el sector? Hay un componente claro de la atención prehospitalaria que requiere estos centros de regulación. Los centros de regulación, en donde una vez que se identifica el infarto, pues tendríamos que tener un grupo de personas dedicada a decir dónde se puede atender, cómo se puede trasladar y tener la capacidad para traslado. Creemos que los centros reguladores de urgencias médicas tienen una enorme capacidad para hacer estas regulaciones y tendrían que ser el centro de coordinación de estas redes de infarto. Muchas veces a estas redes de infarto se les pone el control a la persona encargada de la sala de hemodinamia, el cardiólogo o cardióloga intervencionista que está atendiendo en una sala de hemodinamia, pero se convierte casi en la portera o el portero de la red, y eso es muy difícil porque al final no es la sala de hemodinamia que, si esa sala de hemodinamia por alguna razón no puede, pues tendríamos que estar buscando alternativas en el sector público para trasladarlo. Entonces es difícil enfocar las redes solamente desde la atención médica, y por eso siempre hemos considerado que estos centros reguladores tienen la capacidad y la necesidad de ser las personas encargadas de esta regulación. Creo que el componente también aquí tiene que ver un poco con quién lo hace, quién hace esta regulación. En un sistema tan fragmentado como el que tenemos en México, sería difícil pensar que alguna de las instituciones de atención se encargue de la regulación, porque sería difícil, digo, al final, pues pudiese estar dando o no prioridades a su propia institución y difícil va a participar como coordinación de una acción sectorial. Y por eso consideramos que esto debe quedar en el rol de la autoridad sanitaria, ya sea federal o estatal, que pudiera estar coordinando y de alguna forma definiendo qué hospitales tienen que estar atendiendo. Entonces, claramente esta parte prehospitalaria en el CRUM es importante, pero también asegurar el diagnóstico y trombolisis farmacológica también en la atención prehospitalaria y la atención entre niveles de atención. Otro componente que tenía que entrar obligadamente en la red es qué es lo que hace el primer nivel en este componente de código infarto o de atención para urgencias cardiovasculares. Creo que una parte importante, digo, la gran mayoría de los infartos, digo, hay una proporción muy grande de infartos que suceden en el área pública, en espacios públicos o espacios privados, pero fuera del sector de atención, y cómo lograr que se diagnostiquen. La gran mayoría van posiblemente rápidamente al hospital, pero también si tuviéramos capacidades en todo el primer nivel de atención, por lo menos del diagnóstico, y de que una vez que una persona viene y tal vez tiene un cambio electrocardiográfico que sugiere un evento de complicación o de enfermedad isquémica, pues tener la capacidad de comunicarse al CRUM y rápidamente transitar entre niveles de atención o hacia la unidad de mayor resolución, ya no se le encarga al paciente que vaya buscando, sino desde el primer nivel se identifica. Entonces sí tendríamos que asegurar que todo primer nivel tiene capacidad de diagnóstico y de interpretación, y muchos aquí también fallamos, porque obviamente los médicas y médicos del primer nivel posiblemente, digo, requieren una mentoría y una asesoría y acompañamiento continuo para esta identificación de infarto, y para eso se han hecho varias alternativas. Digo, ahorita muchas de las entidades federativas tienen grupos de WhatsApp donde se comparten los electrocardiogramas, la gente experta opina, dice que sí, que no, que trasladen, pero también el Instituto Nacional de Cardiología desarrolló una aplicación que puede ser mucho más trazable. El problema a veces de los grupos de WhatsApp, aunque funcionan muy bien, es que al final cuando queremos trazar qué es lo que pasó,
Es imposible en un grupo de WhatsApp poder ir viendo la progresión y qué también funciona el grupo. Entonces también el utilizar estas aplicaciones puede ayudar mucho a la trazabilidad y a cada vez encontrar mejores indicadores para la atención. Después el otro componente, como ya lo dije, segundo nivel y posiblemente algunas unidades de primer nivel que tengan atención continua, como también se ha favorecido especialmente en esta administración, es el que todo segundo nivel tenga las capacidades para hacer trombolisis farmacológica y por lo tanto necesita equipamiento, capacitación para asegurarlo. Y por último, el tercer nivel en esta resolución definitiva con las salas de hemodinamia, pues también tenemos que planear estos recursos, tanto recursos humanos, insumos, en infraestructura, y por eso la necesidad de trabajar como sector, porque podríamos optimizar muchísimo más nuestra atención si todo el sector público trabaja de manera coordinada. Ahora, vamos al siguiente componente, que es la atención primaria efectiva, el primer nivel de atención especial. Y aquí, digo, esto, hay varias formas de escribirlo, pero uno de los aspectos que creemos que es muy importante para describir dónde están estas grandes brechas de la atención son las cascadas de atención, digo, que tuvieron como un auge muy importante para describir los objetivos en la población con VIH, pero cada vez son más importantes para ir viendo las prioridades de acción en enfermedades crónicas, especialmente en diabetes e hipertensión arterial. El grupo del instituto ha trabajado mucho la forma, mucho con mayor rigor metodológico para definir estas cascadas. Esto digamos que son con los datos de Ensanud, donde podemos ver dónde están estas enormes brechas. Este es para el caso de, déjame ver porque dice hipertensión. Bueno, igual me confundí, no traje la de diabetes, pero es muy parecida. Esta es la cascada de hipertensión, donde tenemos un total de 20, estos con los datos del 2018, lo podemos actualizar con los datos más recientes, pero en general sigue siendo más o menos la misma realidad. Tenemos un total de 28, casi 30 millones de personas, o teníamos en el 2018, 30 millones de personas viviendo con hipertensión, de los cuales solamente el 60% estaba diagnosticada, 17.9. Entonces, claramente ahí hay una brecha muy importante, porque sabemos que si no diagnosticamos, imposible de controlarlo, y mientras más temprano se diagnostiquen diabetes, hipertensión, mucho más fácil es lograr su control. Ahora, de los que están diagnosticados, el 79% recibe atención, cosa que también es una importante brecha. Digo, a veces se ha visto menos o más, eso sí ha ido cambiando en el tiempo, pero sí tendríamos que asegurar que todo paciente diagnosticado tiene acceso a la atención, tiene acceso a tratamiento, pero una vez que ya tiene acceso a tratamiento no es suficiente, sino que logra los objetivos de tratamiento. Y aquí es tal vez de las mayores brechas, porque estamos viendo problemas serios en la calidad de la atención, por lo que los pacientes con enfermedades crónicas, especialmente hipertensión arterial y diabetes, no están logrando estos objetivos. Ahora, otro de los ejemplos que me gusta señalar, este también es una estadística vieja, pero también, no se ha vuelto así a publicar una estadística similar, pero aquí lo que se buscó en este análisis fue ver cuáles son estos estándares de atención de diabetes y ver qué tanto se cumplían. Entonces hubo una extensión del cuestionario de hogar que se aplicó a las personas con diabetes y con hipertensión para ver qué es lo que se estaba haciendo en la consulta. Y creo que es interesante cuando vemos que el 46%, cuando les preguntamos qué tanto se hacían acciones preventivas, no se hacen. Revisión de los pies, solamente el 20% le habían revisado los pies en el último año. Le habían medido colesterol triglicéridos solamente el 15%. Le habían dicho o le habían llevado a una clínica para dejar de fumar solamente el 2.4% de los fumadores. Y tenemos varias estadísticas. La revisión oftalmológica se hace muy poco, solamente en el 13%. Entonces, tenemos un gran problema de calidad de la atención. Y una de las cosas que no salió en esta estadística, pero que es interesante, porque también lo vimos en otros datos del Ensanud, era esta pregunta sobre cuándo fue la última vez que le cambiaron el tratamiento.
Y esto era interesante porque se veía que la gran mayoría de los pacientes, estamos hablando de 65-70% de los pacientes con diabetes, nunca le habían cambiado el tratamiento desde que le diagnosticaron. Y esto es lo que se ha conocido como inercia clínica, en donde el personal encargado de la atención médica pues tiene una tendencia a pensar que el principal problema por el que los pacientes no logran el control es porque no hacen una serie de pues, recomendaciones, instrucciones o indicaciones que lleva el médico y por lo tanto siguen con el mismo tratamiento, solamente tratando y diciéndole a las personas pues, que le echen más ganas para lograr un mejor control. Y esto es un desastre porque al final lo que se está teniendo es que son pacientes subtratados, donde no se ha intensificado el tratamiento y también eso es una de las grandes prioridades que tenemos con estas enfermedades. Esto es lo que se logró, digo, desde la administración previa, pero especialmente en esto, el doctor Casanueves ha empujado una estrategia que creemos que es muy buena, esta cosa de generar protocolos de atención médica estandarizados. Y esto es lo que en su momento también fue parte de lo que recomendó y recomienda la OMS y OPS en este modelo HEARTS, que es un modelo que tiene varios componentes que son especial de implementación en el primer nivel de atención para la atención de infarto, de hipertensión y de diabetes. Ahora, ¿qué incluye? O sea, ¿cuál es este fortalecimiento? ¿Cuáles son estos componentes que consideramos muy importantes? Uno es esta cosa de sí tener protocolos de atención estandarizados. Es muy difícil, si quedamos con guías clínicas con una gran diversidad de opciones terapéuticas, pensar que el cuerpo de personal de salud que está dedicado a tratar de resolver el 85-90% del control que tienen este tipo de pacientes, pues siga un control adecuado. Tenemos que tener protocolos sencillos, estandarizados, especialmente enfocados en el primer nivel de atención, y aquí los invito a que vean los PRONAMs. Los PRONAMs fue este esfuerzo, y hay uno para diabetes, hay uno para hipertensión, hay otro para obesidad, hay otro para... Entonces creemos que son componentes con algoritmos sencillos para que el personal de salud del primer nivel pueda tener una atención de mucho mejor calidad. Este tipo de tratamientos también tienen que tener un enfoque para combatir esta inercia clínica y facilitar la adherencia. Entonces, en muchos de estos protocolos se pone muy claro qué tan seguido se tiene que revisar a un paciente, qué tan seguido se tiene que revisar su control y cómo se tiene que intensificar el tratamiento. Después hay un componente que creo que es muy importante, que desde la salud pública también tiene un componente, un rol muy claro, que es lo que hemos llamado la triple optimización, que es realmente lograr los mejores tratamientos para todas las personas que lo necesiten. Digo, y la triple optimización lo que quiere decir es que primero hay un grupo de expertos clínicos que dicen cuáles son las mejores opciones terapéuticas que tienen para una enfermedad. Después, en la salud pública o desde la parte poblacional, se define un poco la necesidad de todas las personas, cómo asegurar que esos mejores tratamientos puedan llegar a todas las personas que lo necesitan. Definen una gran demanda, idealmente sectorial, con estas compras sectoriales. Y el tercer componente de la optimización tiene que ver con la optimización financiera, lograr los mejores precios. Y así ha habido varios ejemplos donde se ha logrado muchos mejores precios si existe un protocolo estandarizado, una discusión de los equivalentes terapéuticos y una demanda sectorial que entra a una compra consolidada. Otro componente claro es la capacitación continua y mentoría. A mí me gusta siempre insistir mucho en este componente de mentoría porque parecería como que el personal de salud del primer nivel en general está desconectado de lo que pasa y tal vez su única posibilidad de vinculación muchas veces se convierte en los formatos de referencia y contrarreferencia, pero no tiene esta capacidad de tener al cuerpo de especialistas del segundo nivel o del tercer nivel cercano para resolver dudas, problemas, monitoreo de casos. Y entonces por eso lo que pasa es que el primer nivel empieza a subir al segundo o al tercer nivel, la capacidad de regresar es muy difícil y por eso tenemos segundos niveles y terceros niveles saturados porque realmente el primer nivel no está teniendo este acompañamiento. Otra cosa muy importante es entonces sí, estos centros de excelencia, en algún momento se propuso como centros de excelencia que pudieran estar enfocados en atender a los pacientes de enfermedades crónicas y así lo hizo el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud con estas UNEMs. Y lo que hemos pensado, más que pensar en dividir y especializar al primer nivel, creemos muy importante que estos centros de excelencia sean precisamente el vínculo entre lo que tiene el segundo nivel y lo que tiene el primer nivel para asegurar esta coordinación.
pero también tenemos que tener aseguradas las capacidades de monitoreo. Digo, muchas veces el primer nivel tiene muy poquito acceso a pruebas de laboratorio confiables o pruebas de imagen confiables, y esto también ha sido una de las prioridades que ha marcado también en esta administración la Secretaría de Salud para asegurar. Y estos equipos multidisciplinarios, aunque se habla mucho de multidisciplinarios, creo que es muy importante también pensar que no podemos tener a una gran cantidad de especialistas o que se dediquen a ciertos aspectos de la atención en todo primer nivel. Entonces sí tenemos que tener la capacidad para que estos especialistas pues tengan cercanía con los pacientes, no necesariamente directamente, pero a través de estos mecanismos de gestión y acompañamiento con la mentoría. Pero el otro componente clave es que la Autoridad Sanitaria Federal y Estatal monitoree y vea las brechas. Porque si no tenemos estos indicadores, muy difícilmente la atención médica va a ir identificando dónde está pasando, qué está pasando mal, dónde no se están logrando estos indicadores de desempeño y especialmente cuáles son aquellas poblaciones que tienen un enorme rezago en esta capacidad de resolución y la identificación de barreras para resolver. Entonces, este sistema de monitoreo de indicadores de desempeño es muy importante. Esto es un ejemplo de cómo también en la triple intensificación, por ejemplo, esto en hipertensión, pero también en diabetes se ha visto la necesidad de incorporar estas píldoras que tienen múltiples antihipertensivos, cosa que puede ayudar mucho para asegurar la adherencia, pero también mucho para combatir la inercia clínica. Ahora, voy a terminar ahora con los componentes de prevención primaria. Creo que uno de los componentes claros en prevención primaria es poder diferenciar entre aquellas estrategias que van al nivel poblacional, como lo dije al principio, contra otras estrategias que van a la identificación de los individuos de alto riesgo, especialmente estoy hablando de enfermedades crónicas. Y esto ya pues, ha sido descrito y lo recomiendo ampliamente. Esto ya es uno de los clásicos publicaciones de la salud pública, que es esta que sacó Geoffrey Rose en el 85, creo, donde hablaba un poco de esta diferenciación entre hablar sobre si hay personas enfermas o estamos hablando de poblaciones enfermas. Y principalmente lo que decía es que hay factores de riesgo, y creo que para diabetes, para hipertensión, es muy claro, estos entornos principalmente alimentarios, donde estamos todos ubicuamente inmersos, y entonces todo mundo tenemos algún tipo de nivel de riesgo. Entonces podría haber estrategias que van dirigidas a mover esta curva, un poco en este esquema, mover la curva de riesgo, o la otra estrategia es buscar a aquellas personas que están en alto riesgo y sobre ellos hacer acciones de prevención. Entonces, las estrategias a nivel poblacional son estas políticas públicas que buscan modificar la distribución de los factores de riesgo, especialmente en entornos como la política antitabaco, la regulación de alimentos, la fortificación y promoción o comunicación de riesgo general. Y la identificación de individuos de alto riesgo implica que tengamos que tener una búsqueda, tamizaje, identificación de estos, y una vez que identificamos y que estratificamos el riesgo, pues trabajarlos ya sea con intervenciones en el estilo de vida, con intervención de medicamentos, con suplementación. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué a veces, aunque se ha priorizado a veces en acciones de salud pública o de preventiva, se ha enfocado la necesidad de buscar a aquellos individuos de alto riesgo? Pues hay que tomar en cuenta que para que esto funcione, pues depende principalmente de una adecuada interacción entre el sistema de salud y la población. O sea, necesitamos que el escrutinio de una población importante, muchas veces asintomático, entonces el poder lograr que periódicamente tengamos pruebas de tamizaje en toda la población que lo amerite, no es fácil y no ha sido fácil cubrirlo con una cobertura efectiva. Necesitamos que la evaluación del riesgo global y con base en guías estandarizadas, una adecuada adherencia de intervención, porque una vez que intervenimos al grupo de riesgo, también tenemos que asegurar que tenemos adherencia y monitoreo de tratamiento. La realidad es que tenemos un modelo de atención rebasado por esta gran epidemia y muchas veces depende que el paciente busque el escrutinio y tratamiento y difícilmente estamos siendo proactivos para buscar a la población. Y entonces, por lo tanto, tenemos una gran población, como ya lo demostramos, de subdiagnóstico y una muy grande, una vez diagnosticado, de subtratamiento. En cambio, si tenemos políticas públicas que van principalmente enfocadas a los determinantes y a los entornos, ahí es donde podemos tal vez tener un mayor impacto. Ha habido muchos análisis tratando de comparar o de equiparar o de competir este tipo de intervenciones. En general,
lo que se ha concluido es que ambas son necesarias, ambas estrategias son importantes, pero sin perder la necesidad de que si no tenemos políticas públicas para modificar los entornos, va a ser muy difícil combatirlo solamente identificando a los individuos de alto riesgo. Y eso fue lo que priorizamos en el sexenio pasado y que se ha continuado ahora, con una identificación de uno de los principales factores que explican el crecimiento de la epidemia de obesidad y de enfermedades asociadas, que es precisamente el entorno alimentario. Lo que fue interesante desde la discusión cuando empezamos en la administración previa es que veíamos que el sistema alimentario no solamente tenía y ha tenido y tiene un enorme impacto en la salud de los individuos, digo, por un lado explicando la creciente epidemia de obesidad, aunque también el mismo sistema alimentario actual también favorece esta doble carga de enfermedad y grupos que todavía tienen componentes importantes de desnutrición. Entonces, pero no solamente eso, sino también el mismo sistema alimentario eh, se ha convertido también en una prioridad para el sector ambiental, ¿no? El sistema alimentario tiene pues, casi un 30% de la producción de gases de tipo invernadero, y además tiene un enorme impacto en la degradación de suelos, pérdida de la biodiversidad, uso de recursos hídricos, y por eso también para la política ambiental era importante modificar la forma en que se estaban produciendo los alimentos. Ahora, también este sistema alimentario ha desplazado a los pequeños productores, y tenemos en general que el sistema alimentario no se ha convertido en un motor para quitar las desigualdades, sino principalmente ha generado más desigualdades entre las poblaciones de pequeños productores, que en general son las poblaciones a veces más pobres que tenemos en los diferentes países, y por eso necesitamos también modificar el sistema alimentario como una política de reducción de la pobreza. Y estos entornos alimentarios, desde el punto de vista de salud, pues claramente están fomentando dietas no saludables. Y es por eso que nos juntamos un grupo de varios componentes del sector, agricultura, medio ambiente, economía y muchos de los componentes, para ver que toda política pública dirigida a estos problemas fuera con un diálogo intersectorial para movernos todos en un mismo sentido. Y fue por eso que se creó este grupo intersectorial de salud, alimentación, medio ambiente y competitividad, que lo que buscaba es que el sistema agroalimentario fuera saludable, justo, sostenible y competitivo. En el punto de vista de salud, digo, hubo varios impactos y creemos que todavía tenemos que reforzarlo. Esto es una diapositiva que me compartió Simón Barquera, que es interesante cómo desde las primeras identificaciones que especialmente el grupo pues, de Simón Barquera y de Juan Rivera fueron identificando a la obesidad como un problema creciente desde los 90, como en el año 2000 empezó a haber una serie de políticas públicas dirigidas y recomendaciones, pero fue precisamente en este último sexenio donde una política clara, libre de conflicto de interés, empezó a hacer cambios fundamentales en este sistema alimentario que creemos que pronto vamos a ver los impactos en la creciente epidemia. Digo, algunos de los componentes ha sido el etiquetado frontal de alimentos, que ha sido muy efectivo y que además hemos impulsado para intensificar esta política dentro de cambios normativos que son muy importantes. También ha visto toda la parte de prohibición de las escuelas, también fue un componente claro, y ahorita hay toda una política de desarrollo para asegurar que los ambientes en efecto sean libres de comida chatarra. Y también esta guía alimentaria basada en alimentos que también se publicó desde la Secretaría de Salud el grupo del instituto y un grupo de expertos que coordinaron para tener guías basadas en alimentos que no solamente enfocaran sus guías en el impacto en salud, sino también en la protección del medio ambiente. Y un componente último que quería comentar es que muchas veces la salud pública se divide en estos programas, ¿no? Y tenemos a veces programas definidos por enfermedades o programas definidos por grupos vulnerables. Y esto a veces, aunque ha sido muy útil para tener objetivos en el corto plazo, también de alguna forma fragmenta a la salud pública, y por eso también desde la administración pasada, y creemos que en esta administración va a tener cada vez un peso mayor, es lo que hemos llamado el Servicio Nacional de Salud Pública, que pueda incorporar
gran parte de las necesidades de los programas en una forma mucho más integral y no solamente en los aspectos preventivos de política pública y de primer nivel, sino que también se vayan a todo lo largo de la atención médica, como es el ejemplo que les acabo de dar con enfermedad cardiovascular. Entonces, para terminar, pues son conclusiones generales de lo que he dicho. Creo que es importante reconocer que México, como varios otros países, pero hago hincapié en el no todos, porque ya hay varios países con el mismo nivel, y el ejemplo en Argentina es muy claro, pero así hay muchos otros países con un nivel socioeconómico y de desarrollo similar al que tiene México, que ya han revertido, y por eso México se está quedando rezagado en esta tendencia de la mortalidad cardiovascular. Y estoy totalmente convencido que este tipo de problemas se tienen que abordar desde esta perspectiva de salud pública para priorizar acciones integradas en toda la cadena de prevención con un enfoque de equitativo, efectivo y con uso eficiente de recursos. Y como ya lo dije, prevención primaria, priorizando estas acciones para la modificación de entornos contra la identificación de individuos de alto riesgo, mejorar las capacidades que tiene el primer nivel de atención para el control, pero también por otro lado la salud pública tiene que intervenir en la definición de una acción integrada también de la atención del evento agudo del miocardio para que ninguna población se quede sin el acceso al tratamiento y que podamos tener una coordinación de todo el sector con un uso eficiente de los recursos públicos para su atención. Entonces, con esto, pues quedo abierto a preguntas para que consideren importantes. Gracias. Doctor Roy López, estoy segura de que las personas que estamos conectadas escuchándolo, le agradecemos muchísimo todo esto que nos acaba de compartir. Invito a las personas que están conectadas, somos muchísimas personas, más de 100, así que es el momento de interactuar con el doctor Ruy López. Por favor, envíen, vayan preparando sus preguntas y en tanto nuestra audiencia nos comparte sus inquietudes. Yo quisiera hacerle una pregunta, doctor. Con base en lo que nos fue exponiendo durante su ponencia, nos queda claro que las estrategias de prevención requieren tanto de política pública, una política pública sólida, basada en evidencia, pero también de un cambio de estilo de vida. Entonces, desde su perspectiva, me gustaría que nos explicara qué papel juegan las comunidades en la transformación que requerimos para pues fortalecer su participación y reducir así las muertes prematuras por enfermedades cardiovasculares. No, pues muchas gracias, Aldara. Muy buena pregunta. A ver, creo que para todos, y creo que cada vez es más claro y de consenso, que esta modificación de estilos de vida es difícil y yo diría casi imposible lograrlo solamente con acciones de educación hacia el individuo, ¿no? Ujú. Claramente vivimos en entornos que favorecen estos estilos de vida no saludables y lo que hay que hacer es para poder tener buenas acciones de promoción y de comunicación de riesgo y que las personas vayan cambiando, el disminuir estos entornos obesigénicos en los que nos movemos y por eso la necesidad de estas políticas públicas regulatorias especialmente para hacer que estos ambientes se modifiquen. Ahora, creo que sí, en efecto, una parte importante, porque a veces lo que queda es que queda la política pública y difícilmente llega a veces hasta el territorio, hasta los individuos, ¿no? A veces puede ser que la política de etiquetado veamos que funciona bien, pero si uno va a una comunidad específica y uno pregunta a veces por el etiquetado, no está influyendo para nada en sus decisiones de compra y no está haciendo el efecto deseado. Y aquí es donde creemos que la salud pública también tiene esta herramienta que es el hacer la movilización de la comunidad, la participación comunitaria en las mismas implementación de la política pública. Digo, voy a poner un ejemplo. Las escuelas, por ejemplo, digo, aunque llevamos mucho tiempo con lineamientos para que no se ofreciera alimentación saludable, no se logró. No se logró. Vamos a poner, hubo tal vez mucho componente de conflicto de interés en la política pública, pero no se logró. Digamos que ahora con este nuevo cambio en la ley y con los nuevos lineamientos, pues tenemos toda la capacidad de lograrlo, pero ya encontramos ciertas poblaciones que están rechazando, que están diciendo, tenemos nosotros el derecho de tener acceso a A, B, C y D. Y ahí es donde tal vez la participación comunitaria empieza a ser clara.
porque también la participación comunitaria también necesitamos que estén vigilando la política pública. La política pública igual y no se implementa, pero si la comunidad, la población está organizada, se entera que este es un derecho, que esto es una necesidad, que es por ley, pues entonces ya se convierte en el grupo poblacional que le exige al Estado que se cumpla. Y eso creo que va a ser el mejor mecanismo para cumplir, ¿no? Si tenemos a la comunidad organizada para exigirnos que la política pública se implemente de manera adecuada. Entonces, creo que aquí hay un rol de la comunidad muy claro, no tanto para que cada quien cambie su estilo de vida, que también es muy importante, sino para favorecer que los entornos realmente se modifiquen para que puedan adoptar estilos de vida saludables. Muchísimas gracias, doctor. Antes de pasar la palabra a nuestra audiencia para no perder el hilo de lo que nos acaba de compartir, desde su experiencia, justamente frente a diferentes áreas de instituciones gubernamentales, ¿cuáles considera que serían estas barreras más urgentes a superar para lograr una prevención efectiva de las enfermedades cardiovasculares en la población mexicana, particularmente en los grupos más vulnerables? Sí, digo, creo que una de las barreras que hay que combatir todos los días es el conflicto de interés que realmente a veces dificulta el avance de las políticas públicas y eso lo tenemos que tener presente. En cualquier política pública va a haber barreras, va a haber detractores y la gran mayoría de esto motivados por un conflicto de interés particular, corporativo y especialmente con fines de lucro y económico. Y esa es una barrera que tenemos que combatir en todos lados. Ahora, también es importante que una vez que uno combate, regula, pues tenemos que dar acceso a opciones saludables. Y creo que ese es el otro gran reto que tenemos, porque podemos regular, pero si no aseguramos que toda persona tenga acceso a agua potable, que toda persona pueda acceder a un precio asequible y accesible, frutas, verduras, pues difícilmente van a poder cambiar. Y creo que ese es el otro componente. También dentro de Gisamac se trabajó mucho y creo que eso va a ser una de las prioridades ahora, es para recortar las cadenas agroalimentarias que van desde la producción hasta el consumo, para asegurar el consumo local, la venta local y por lo tanto el acceso o mejorar el acceso a entornos saludables. Entonces creo que eso también es parte de la política pública que tiene que implementarse. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya dimos tiempo suficiente a que empezaran a llegar las preguntas por parte de nuestra audiencia, que creo que es lo más rico de estos espacios de videoconferencia. Entonces, bueno, vamos a darle la palabra a Sara Vega, quien lo saluda y le pregunta si ya existen resultados de las evaluaciones del PRONON. A ver, los PRONAMs o los programas de atención médica, digo, se acaban de lanzar. Ujú. Durante el sexenio pasado se trabajaron en algunos protocolos, especialmente el de codinfarto. Se trabajó también un protocolo estandarizado de hipertensión. Digamos, lo que faltaba era un poco el hacer desde el Consejo de Salud General, desde la máxima autoridad sanitaria, su publicación, difusión y seguimiento. Y creo que eso, yo agradezco mucho que en esta administración el doctor Casanovis lo identificó como una prioridad. Digamos que recientemente se juntaron otra vez los grupos de expertos de diferentes instituciones, generaron estos PRONAMs enfocados en el primer nivel de atención, pero todavía falta, yo creo que todos ahorita están generados, pero ahora falta pues, los mecanismos para que asegurar que estos PRONAMs se implementen. Creemos que uno de los componentes que puede asegurar o facilitar la implementación es precisamente la compra consolidada. Lo que hemos insistido desde la salud pública es que no todo sector compre lo que cree que necesita, sino que de alguna forma, especialmente para estas enfermedades, podamos cada vez disminuir los protocolos de tratamiento y que todo el sector más o menos compre los mismos medicamentos. Y esto va a hacer que al final el acceso a los medicamentos vaya modificando también las acciones terapéuticas que están teniendo en el primer nivel. Pero yo creo que todavía falta para evaluar, principalmente creo que todavía falta para implementar, entonces todavía no se tiene una evaluación. Muchas gracias, doctor. Rocío Torrico también lo saluda y dice, mi pregunta va dirigida a la inclusión como factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares
a los factores ambientales, contaminación atmosférica, picos de altas y bajas temperaturas, etcétera. Creo que este es un área, digo, lleva mucho tiempo y creo que sí hay varios indicios, digo, tanto de o efectos ambientales en desencadenar infartos. Eso creo que hay toda una línea de investigación de eso y creo que ha sido muy importante. También en el riesgo de desarrollarlas, digo, cada vez hay más publicaciones y más evidencias sobre el riesgo en diabetes especialmente. Entonces sí, pues definitivamente es un factor. ¿Qué tanto contribuye más allá de la dieta? Y eso, digo, eso ha sido más complicado. Digo, ha habido pocos análisis para ver la contribución específica contra otros factores de riesgo, pero definitivamente tienen un rol los factores ambientales, digo, para estas enfermedades, aunque también tienen, y muy reconocido, factor en muchas otras patologías, y por eso, es más, por eso la OMS también trató de identificar los factores de riesgo que había que combatir para enfermedades crónicas y además de dieta, actividad física, tabaquismo, componente de salud mental, puso también el componente de salud ambiental como una prioridad para la acción. Sí, justamente, doctor, bueno, pues lo felicitan también el doctor Rubén Villalobos. Gracias por su excelente participación. Y su comentario dice, tenemos aún mucho que trabajar en las acciones base que realmente ayudan a preservar la vida y tiene que ver con esto que acaba de comentar usted. Eh, Griselda Cisneros, excelente ponencias, felicidades al doctor Rui y con gran compromiso continuamos con las políticas públicas, dice, hagamos de mayor conocimiento al paciente y trabajemos de la mano con este. Importante también, ¿no? La Muy importante. participación y la relación médico-paciente para favorecer la salud de la población. Mirna Castán lo felicita por su participación y dice, creo necesario y muy importante la educación a los padres de familia para favorecer la educación alimentaria y el ejercicio desde el núcleo familiar y en edades tempranas. Este es un tema también muy importante, doctor, que creo que sería muy bueno conocer su opinión sobre cómo empezar a inculcar estos buenos hábitos o estos hábitos saludables en medio de un ambiente tan complicado, llamémosle obesogénico, nada más relacionado con la nutrición. ¿Cuál sería su mensaje a estos padres y madres de familia? No, definitivamente, sí tenemos que también cambiar el aspecto de lo que entiende, ve la población, identifica como cuáles son los factores de riesgo que pueda o no modificar. Lo que creo que es indispensable es que ante cualquier de estas discusiones sobre la necesidad de una mayor educación, mayor comunicación, es que esto no va a tener ningún efecto si no combatimos los entornos. Y por eso nuestra prioridad ha sido mucho la política pública para modificar los entornos, que nosotros lo estamos viendo, al menos yo, mi punto de vista es que se convierte en una condición necesaria para modificar los estilos de vida. Por más educación, por más estrategias de mercadotecnia social, por más comunicación que hagamos, difícilmente la gente va a adoptar estilos de vida si está invadido y cada vez es más fácil el acceso a alimentación no saludable o alimentación chatarra o de ultraprocesados que a la alimentación saludable. Entonces, una vez contemplado que esto es necesario, claramente tenemos que tener mejores estrategias de comunicación con las personas. Y sí, yo creo que ahí ha habido toda una discusión sobre diferentes estrategias, mercadotecnia social, modificación, comunicación para cambio del comportamiento. Ha habido como varios paradigmas sobre cómo hacer que la población realmente incorpore la percepción de riesgo individual como uno de los componentes principales y es difícil. Ha habido, digamos, esta discusión se me hizo interesante sobre qué es lo que hacen las personas para modificar su riesgo o la percepción de riesgo. Y es interesante cómo la percepción de riesgo en los individuos es difícil cambiarla, ¿no? O una vez que se identifica con el riesgo, a veces prefieren vivir con ese factor de riesgo que quitárselo, es complicado.
Pero se me hizo interesante, por ahí hubo varios análisis que cuando se le notificó sobre el riesgo ambiental, ¿no? Que era interesante, una vez que las políticas públicas o la parte de comunicación, especialmente en dieta, pero también vio pues, el impacto ambiental de la basura, del desperdicio, ahí los padres de familia empezaron con una percepción diferente, en el sentido de que veían como que esto también era parte de lo que iba a impactar en las futuras generaciones. Y tal vez ahí hay una mayor capacidad de modificar, porque las personas tal vez identifiquen mayor necesidad la protección de las futuras generaciones que la protección mía o de la persona, ¿no? Entonces, ¿cómo protejo yo a mis familia, a mis generaciones siguientes? Tal vez sea un mecanismo mejor de comunicación que el decirle tú estás en riesgo, tú modifica tu riesgo, porque ahí la gente puede decidir no modificar su riesgo. Entonces creo que es, digo, hay mucha discusión sobre las mejores maneras de hacerlo, pero definitivamente es una pieza angular de las estrategias de salud pública. Ujú, efectivamente, y bueno, no sé, me recuerda ahora el programa de escuelas promotoras de la salud, ¿no? En la que tiene que haber una participación conjunta desde la comunidad escolar, docentes, estudiantes, la comunidad Exacto. donde se encuentra ubicada la escuela, etcétera, ¿no? Entonces, Sí. bueno, vamos a continuar con una pregunta que le hace Leticia Palma. Lo felicita también por su ponencia. Dice, me parece clave la regulación y alza de precios de los refrescos, principal ítem en el consumo de azúcares añadidos en México. Y le pregunta qué tanto se podrían seguir fortaleciendo estas medidas habiendo un conflicto de interés tan alto. A ver, yo creo que digo, no lo comenté, pero además de la regulación, ¿no? La regulación de espacios, de entornos, creo que el componente de políticas de impuestos hacia los alimentos o los productos no saludables ha demostrado ser muy efectiva, ¿no? Lo demostró claramente en tabaco. Y ahora, digo, lo que se ha hecho y lo que ha hecho el grupo de instituto para evaluar el impacto que ha tenido, lo que tuvo en su momento el impuesto tanto a refrescos como a comida chatarra, han sido muy positivos en cuanto a su impacto. A veces se interpreta como un impacto menor porque ven la medida de impacto parece ser menor, pero cuando uno lo ve en toda la población, tiene una enorme capacidad de prevención de enfermedades prematuras. Lo que es cierto es que se han quedado, digo, estos impuestos, una vez que se dio, pues tal vez pues los componentes de inflación, los componentes de diferentes factores hacen que cada vez tengan menos peso. Entonces sí hemos puesto nosotros sobre la mesa y creo que ahora tenemos una muy buena posibilidad. Estoy viendo que dentro de la Secretaría de Salud, dentro de Presidencia, dentro de todos los sectores, sí existe una voluntad clara de poder incrementar los impuestos, ¿no? Incrementar los impuestos para lograr un mayor impacto. Muchas gracias, doctor. Tenemos muchísimas preguntas y comentarios en el chat, así es que voy a tratar de irme un poquito más rápido con las personas que le envían felicitaciones. Por ejemplo, Lorena Tirado, muy clara exposición. Coincido con su propuesta de fortalecer el primer nivel. La doctora Luz Arenas, excelente presentación del doctor Rui López. Acerca de la capacitación y mentoría del personal de primer nivel, ¿ya está funcionando? Pregunta, ¿qué resultados se tienen? Digo, es complicado, digo, yo creo que, digo, hay que tener ese enfoque, digo, mucho de lo que se ha logrado es capacitación, pero generar estos canales claros de comunicación, de mentoría, es lo que ha sido un poco más difícil, ¿no? Y creo que el IMSS ha avanzado mucho en esto, creo que el IMSS Bienestar también puso como una de las prioridades. Un poco lo que ahora que estoy como director de los servicios de salud de Pemex, digo, es interesante porque Pemex es una población, son cerca de 600,000 derechohabientes en general con buen acceso a los servicios de salud, pero Ujú. a pesar de eso seguimos teniendo un primer nivel muy desconectado, con pocas capacidades resolutivas. Entonces, justo dentro de nuestras innovaciones al sistema aquí en Pemex, es precisamente ya definir estos grupos de mentoría que ya los estamos capacitando y esperemos que pronto podamos demostrar una capacidad operativa de implementación de la mentoría para poderla evaluar, pero ha sido complicado. Tiene varios comentarios
con colegas del Instituto Nacional de Salud Pública, la doctora Liz Ferreira. Lo felicita, muchas felicidades al doctor Ridaura, muy didáctico y claro el problema y el reto que hay en el control de estas enfermedades que hemos normalizado. Y como menciona, hay que contribuir a la intervención de atención y lograr la responsabilidad de nosotros, la población, ante la población. Estas enfermedades se asocian y complican las enfermedades infecciosas. Rosa Rodríguez dice el trabajo en conjunto con las escuelas básicas para la detección y referencia a las personas en riesgo de obesidad, un poco lo que hemos estado comentando. Rubicel Martínez dice, en el hospital donde trabajo, que es un tercer nivel, los pacientes que llegan al área de de admisión continua, con un código infarto, ya sea que vengan trombolizados, se pasan a era de hemodinamia y por el contrario, los que no se les trombolizan y posteriormente se pasan a hemodemia, pero previo a esto le avisan al médico de guardia que se va a enviar un paciente con código y se prepara la unidad. No, digo, creo que esto es un aspecto, digo, cuando hablamos del código de infarto, digo, hay que entender toda la vía clínica, desde la identificación, el papel Ujú. que tiene el primer nivel, el segundo nivel y las salas de hemodinámica. Pero también dentro de cada unidad, y esto ha sido también una pieza clave, es que y especialmente en aquellas unidades con capacidad de atención, con salas de hemodinamia o aún con segundo nivel, es esta necesidad de que todo el personal, incluyendo el policía, la policía que está en la entrada, la recepcionista, todo el mundo entienda qué es el código de infarto para que alguien que entre en el código de infarto, su transitar por todo el hospital sea rápido, efectivo y eficiente. Entonces también el código de infarto se tiene que definir dentro de cada unidad para que el transitar en la unidad también sea rápido y efectivo, ¿no? Muchas gracias, doctor. Jesús Bertis, también el doctor Jesús Bertis, dice totalmente de acuerdo con el enfoque hacia la determinación social de la salud y la participación ciudadana. Le felicita y le agradece. Sin embargo, dice, cuando el problema ya está presente, puede haber múltiples factores organizacionales que afectan u obstaculizan la atención. Desde el INSP estamos proponiendo la construcción plural y participativa de una herramienta que llamamos Vía de Atención Integrada, precisamente para la atención, para que la atención sea oportuna, efectiva y eficiente. ¿Tendrá usted, doctor Ruy López, alguna opinión al respecto? Digo, no sé muy bien a qué se refiere, pero en general hubo este cambio, creo que ahí el grupo del instituto, especialmente el grupo pues, liderado por el doctor Saturno, han insistido mucho en esta necesidad de hablar de las vías clínicas, ¿no? Porque durante mucho tiempo estuvimos acostumbrados a ver protocolos de atención o guías clínicas, ¿no? Que principalmente lo que hablaban era del algoritmo de atención hacia la persona, pero la vía clínica lo que está tratando es ver todo el transitar de las diferentes unidades, personas, roles, y es mucho más integral que pensar en guías clínicas, ¿no? Entonces, creo que esta transformación hacia tener guías clínicas bien estandarizadas, pues es en algo que el grupo del instituto pero han contribuido mucho y han ayudado mucho también para que dentro de los tomadores de decisión empecemos más a pensar en esta estrategia que en solamente recomendaciones y algoritmos de tratamiento. Muchas gracias, doctor. Creo que vamos a ir ya a al último comentario. La verdad, lo siento un poco confuso, pero lo voy a tratar de leer como se planteó para darle voz a la persona que lo envió. Dice, perdonen, lo que es importante es que los hospitales estén debidamente surtidos de los instrumentos idóneos. Además, si se involucra a la población en relación presupuestación y que no vayan recursos a personas que solo buscan el beneficio económico. Sí, digo, creo que eso es claro. Digo, no sé si era Ujú. toda o había más de la pregunta, No, pero digo, sí, y aquí también, digo, me da oportunidad para hablar un poco de, de una de las, o sea, hay múltiples ventajas en este proceso de consolidación de compras, ¿no? Ahorita se ha concentrado mucho en la consolidación de medicamentos,
pero claramente creo que tenemos que transitar también a la consolidación de la compra de equipamiento y una serie de recursos que se necesitan, porque precisamente el trabajar de manera sectorial disminuye mucho las oportunidades que hay para la corrupción, ¿no? Conforme más fragmentada tengas cualquier compra, pues las ventanas de corrupción son más difíciles de detener. Entonces, sí confío mucho que conforme vayamos avanzando en estas consolidación, ya no solamente de medicamentos, de insumos, sino también de equipamiento, podremos asegurar que con costos muy competitivos podamos tener unas mayores compras y asegurar que todas las unidades cuenten con el equipo necesario. Digo, y también hay que ver cuando, también una de las ventajas es cómo definir el equipo, ¿no? Porque también una de las partes importantes que hay en las compras es definir, o sea, qué es lo que voy a comprar. Conforme más laxa se hagan esta definición, pues entonces se abren las opciones para comprar casi cualquier cosa. Entonces también esto ha sido un esfuerzo del Consejo de Salubridad General, que es precisamente generar este compendio. Este compendio que se ha trabajado mucho, creo que todavía hay mucha necesidad de depurarlo, pero es interesante cómo COFEPRIS, digamos que la agencia reguladora, dice qué es lo que se puede vender en México, pero el Consejo lo que está tratando de definir en este compendio es qué es lo que debe comprar el sector público, ¿no? Y hay una gran diferencia, lo que está puesto en el mercado para que se compre contra lo que el sector público en una discusión colegiada decide cuáles son los equipos que hay que comprar. Y eso hace también un gran cambio y esta discusión en el Consejo pues se basa con protocolos, ya no solamente de su eficacia y seguridad, como lo hace COFEPRIS, sino también en su efectividad y oportunidad para llegar a todas las poblaciones. Entonces tiene muchos otros componentes también de costo-beneficio, en donde realmente para incorporar algo ahí es porque realmente pues representa un salto marginal, un salto cuántico importante en la capacidad que tiene para resolver el problema. Cada vez que empieza a explicar algo, doctor, nos aclara muchísimas cosas. Evidentemente, bueno, pues estos espacios tienen un tiempo y será para nosotros un gusto volverlo a tener más adelante. No me resta más que, a ver, le escriben desde Nicaragua. Vamos a leer este último comentario. Mario Antonio Carvajal. Le escribe desde Managua, Nicaragua. La tarea no es fácil, dice, tratar de concientizar a la población en general a cambiar pensamiento, estilo de vida y hábitos, pero no por eso no se va a dejar de insistir y comenzar desde nuestro entorno. Efectivamente, ¿no? No, sí, sí, sí. No, o sea, definitivamente, y creo que sí, cada persona, pero sí confío mucho en que las personas entiendan que la única forma de modificar su entorno es organizarse dentro de la misma población para exigirle al Estado que le ayude a regular su entorno, porque si no va a ser muy difícil. Pero pues muy buen comentario, compañera Nicaragua. Muchas gracias. Hemos llegado ahora sí, doctor, al momento de agradecerle profundamente de nuevo su participación en este ciclo de videoconferencias de la Escuela de Salud Pública de México y bueno, pues le haremos llegar de manera virtual su constancia como reconocimiento de esta valiosa ponencia que nos acaba de compartir. Por supuesto, también a quienes nos acompañaron en esta videoconferencia, fuimos varias las personas que nos reunimos hoy con usted para escucharlo, para aprender y para compartir inquietudes, comentarios, dudas, etcétera, ¿no? Aprovechando la experiencia de quienes nos acompañan siempre en estas videoconferencias. Si me permite, doctor, antes de terminar la sesión, voy a invitar a nuestra audiencia a que nos acompañen en la próxima videoconferencia titulada Sistema de Gestión de Calidad basado en atención primaria de salud, que será impartida por el doctor Rosbel Toledo Ortiz. Y esto será el próximo 5 de agosto a la hora acostumbrada de la videoconferencia a las 12 del día. Les esperamos. Muchísimas gracias, doctor. Buenas